dadas las masas M1 y M2, y me aparece con que M1 vale 9 y la 2 vale 5. O sea, tenemos dos masas. Esta sería la 1 y esta es la 2. ¿Sí? ¿Es ese orden? Sí. Dice que el ángulo vale 26 grados. El ángulo de inclinación del plano es de 26 grados. Y la pregunta era, ¿cuál debería ser la masa del cuerpo 3 para que el sistema se mantenga en equilibrio? Ese era el planteamiento. ¿Cuál debería ser la masa 3? Algunos muy creativamente consideraban que pues, bastaba con que la masa tuviese, la masa 3 fuera igual a la suma de las otras dos masas y con eso era suficiente. Pues vuelvo y repito, muy creativos, porque yo les recuerdo a ustedes que uno de los criterios por los cuales uno habla de arrastre es precisamente la perpendicularidad. Y resulta que este cuerpo tiene mayor perpendicularidad que estos dos. ¿Ok? Por lo tanto, solamente, o sea, sí, listo, yo podría pensar que por las masas, pues por el principio de masas, pues si este es igual a este, pues ya con eso sería suficiente. Pero, permítame un momentico. Esto, si lo Profe, grabo, pues no queda bien. La pantalla la están viendo completa, el tablero mejor. sí, profe. Ya llegó Espina, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, les decía, por el principio de las masas, pues si estas dos masas fueran igual a esta, pues podría existir equilibrio. Pero como este tiene mayor verticalidad que estos dos, pues solamente con ese criterio ya me está diciendo que este los va a arrastrar. Entonces, no puedo considerar que aplicando el principio de masas es suficiente. Por lo tanto, tengo que calcular cuál debería ser el valor de esa masa. ¿Ok? No es así, sencillamente de sumar las dos masas. Vuelvo y repito, para este problema tenía que la masa 1 era de 9 y la masa 2 de 5. M1 de 9 kilogramos y M2 de 5 kilogramos. ¿Ok? Y aquí está nuestra masa 3. Otra cosa que debo empezar a entender es cómo voy a empezar a trabajar, desde qué masa empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar desde la 3, desde la 2, desde la 1 o desde la 2. ¿Ok? Recuerden que la incógnita está aquí. ¿Ok? Y el sistema empieza, o sea, pensando en que la incógnita está así, si yo me devuelvo, para mí el sistema empieza en 2. Por lo tanto, debo empezar es con la masa 2. ¿Ok? Entonces, hacemos, bueno, voy a hacerlo aquí para que me dé espacio suficiente ya. Aquí tendríamos nuestra masa 2. Para la masa 2 existe una normal, existe el peso, existe la tensión, ¿ok? Y les recuerdo que para ese problema, como no hay coeficiente de fricción, significa que no hay fuerza de fricción, por lo tanto, no puedo colocar fuerza de fricción hacia ningún lado. ¿Por qué lo hice de esa forma? Lo hice de esa forma es precisamente porque yo podría considerar esto de dos formas distintas. Una, como que este sistema está cayendo y voy a colocar una masa 3. ¿Ok? Si eso fuera así, el sistema está tendiendo a caer, por lo tanto tendría que pintar mi fuerza de fricción hacia arriba. O dos, yo podría pensar que estas masas están haciendo, o mejor, esta masa es tan grande que podría hacer subir las otras dos masas, por lo tanto, el movimiento sería hacia allá y la fuerza de fricción la tendría que pintar para allá. Para evitarme esa dualidad sobre cómo interpretar ese problema, por eso no establecí un coeficiente de fricción. ¿Ok? Para poderlo plantear, yo tendría que haber hecho una claridad sobre cómo se podría mover el sistema o en qué condiciones se podría mover, ¿sí? Para poder determinar una fuerza de fricción. Por ahora, basta con entender que estas van a ser las fuerzas que voy a tener en cuenta en ese problema.
para nosotros, aquí va a quedar nuestro eje Y. Este sería el eje X, ¿sí? Como tenemos dos cuerdas, ¿cierto? Porque aquí esta cuerda, la que une a la 1 con la 3, es diferente a la que une a la masa 1 con la masa 2. Entonces, para diferenciarlas, sencillamente voy a llamar a esta la tensión 1. Es decir, que esta cuerda va a tener la tensión 1 y a esta cuerda la vamos a numerar con la tensión 2. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a colocar de esta forma y tendríamos entonces que verticalmente, para este cuerpo, dijimos que iba a empezar acá, sumatoria, este es el cuerpo 2, para que no se nos pase. Sumatoria de fuerzas en sentido vertical para el cuerpo 2, tendríamos entonces la normal y tendríamos la componente del peso que ya sabemos que la colocamos sencillamente como W por el coseno del ángulo. Y como este cuerpo no se mueve así, esta sumatoria nos da 0. Y aquí podemos calcular la normal, sabemos que la normal, esto pasaría ya positivo, sería masa, ¿cierto? Que es de 5, por la gravedad 9.8, por el coseno del ángulo que son 26 grados. ¿Ok? Entonces, podría obtener la normal de ahí. Creo que para este problema ni siquiera vamos a necesitar esa normal. Sin embargo, casi que por costumbre la estamos ensayando. Verifiquemos un momento que esto lo tenga bien. 5 por 9.8 coseno de 26. Eso me daría 44.04. 44,04. ¿Ok? Tendríamos la normal de nuestra masa 2. Ahora voy con la sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. Sigo con la masa 2, ¿no? Sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. Para la masa 2, entonces tendríamos la tensión 1 que va dirigida hacia atrás, pues hacia la izquierda. Horizontalmente ella es negativa. Y tendríamos la componente del peso que va en sentido de la derecha. Por lo tanto, ella es positiva. Entonces tendríamos W en X menos la tensión 1. Y como la condición del problema es que esto se mantenga en reposo, significa que esta sumatoria me tiene que dar 0. Vuelvo y repito, porque es la condición del problema. Ahora sencillamente reemplazamos, o mejor, paso la tensión 1 para allá, ya sé cómo calcular W en X. Sabemos que el W en X va a ser el peso multiplicado por el seno. Peso sería 5 por 9.8 por el seno del ángulo que son 26 grados. Y eso sería, pasamos la tensión 1 positiva para allá y ya tendríamos el valor de esa tensión 1. Y eso me da 24.48, perdón, 21.48. Listo, ya sabemos que estos son newtons, que estos también son newtons. Ya tenemos el valor de la tensión 1. Con eso hemos finalizado las fuerzas para la masa 1, la masa 2. Ahora voy con la masa 1. La masa 1, entonces, ¿qué fuerzas tiene? Tendría su normal. Tendríamos la tensión 1 que va dirigida hacia abajo, ¿cierto? Tendríamos la tensión 2, para ella está dirigida hacia arriba, y tendríamos el peso. Creo que me quedó un poco torcido ese peso. Por aquí como que es la cosa. W, ¿cierto? Otra vez hacemos descomposiciones para poder hacer las sumatorias. Entonces, verticalmente vamos a tener la normal y la componente del peso. Si ustedes se dieron cuenta, para nada nos sirvió, ¿cierto? Yo no utilicé esto. Por lo tanto, sí, lo puedo plantear, pero realmente no me va a llevar a ningún cálculo. No la necesito para nada. Por lo tanto, la voy a obviar. Solamente me interesa la sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. Ahora, si alguien la hizo, no está mal, pero vuelvo y repito, para el objetivo del problema no se necesita. Tendríamos, en sentido horizontal voy a tener la tensión 1 que va hacia la derecha, positiva, y que además ya conozco. La componente del peso que también iría
en sentido hacia la derecha, por lo tanto tendríamos W en X. Y tendríamos la tensión 2, que sí está dirigida hacia la izquierda, por lo tanto ella es negativa, y volvemos a lo mismo, el sistema se va a mantener en reposo, por lo tanto esa sumatoria es 0. ¿Ok? Este valor lo conozco, este lo puedo hallar fácilmente, y sencillamente voy a pasar la tensión 2 que me quede positiva. Tensión 1, 21.48. Más W en X, que ya yo sé que lo calculo como masa por gravedad por el seno del ángulo. Masa del cuerpo 2, 9. Perdón, sí, masa del cuerpo 1, estoy en el cuerpo 1. Marquemos aquí que estamos con el cuerpo 1 ahora. Masa del cuerpo 1 es 9, multiplicado por 9.8 por el seno del ángulo que son 26 grados. Y dijimos que esto iba a ser igual a la tensión 2. Todo eso lo puedo hacer en un solo cálculo. Más 9, 8, seno de 26. $60.14. 60,14 newtons, ¿no? Ok, y ahora sí puedo ir al cuerpo 3, que es realmente el que me interesa. Entonces, para el cuerpo 3, tendríamos la tensión que para él está dirigida hacia arriba. La tensión dirigida hacia arriba. Y tendríamos su propio peso. Estaría dirigido hacia abajo. ¿Listo? Entonces, sencillamente, como no hay sino esas dos fuerzas, pues, tensión que está dirigida hacia arriba, bueno, planteemos, escribamos completo, sumatoria de fuerzas en sentido vertical, tendríamos la tensión que está dirigida hacia arriba, menos, y valga la aclaración que esta es la tensión de la cuerda 2, ¿no? Y tendríamos el peso del cuerpo 3, y esto tiene que ser igual a 0 porque el sistema se mantiene en reposo. Ok, entonces reemplazo tensión 2, 61,14, 60,14, perdón. El peso que está restando lo puedo llevar al otro lado, ¿sí? Para que quede positivo, y estamos hablando del peso del cuerpo 3. Por lo tanto, este es el análisis para el cuerpo 3. Entonces, este peso que está negativo pasa a positivo, y sabemos que lo vamos a calcular como la masa del cuerpo 3 multiplicado por la gravedad. Así que, para hallar su valor, el valor de la gravedad, sencillamente lo traemos a este lado a dividir. Me quedaría 60.14 dividido entre la gravedad, que son 9.8, y eso me va a dar el valor de la masa 3, dividido 9.8. Y eso me daría 6.14 por redondeo. Kilogramos. Y ya con eso he solucionado mi problema. ¿Fácil hasta ahí o no está fácil? No, Para este segundo problema, entonces, tocaba calcular el valor de la masa 2 que vamos a colocar aquí para que la masa 1 recorra todo el plano, que tiene una longitud de 20 metros en un tiempo de 9 segundos. Y me daban que entonces la longitud del plano era 20 metros, que el tiempo en que debía hacerlo era de 9 segundos, y que tenía un coeficiente de fricción, ya les digo, de 0.4, y que el ángulo del plano es de 32 grados. Estos eran los datos como me salió en ese problema. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, este es un problema donde tenemos que combinar conceptos de cinemática y conceptos de dinámica. ¿Ok? Entonces, tengo que calcular primero cuál sería el valor de esa aceleración. Para eso, recuerden que podemos utilizar la ecuación de posición,
que me dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Aquí voy a hacer un análisis que es importante tenerlo. Cuando nosotros hablamos de esta distancia que se va a recorrer, des en cuenta que me dice que es de 20 metros, pero no dice hacia dónde los va a recorrer. Gráficamente, lo va a recorrer hacia la izquierda. ¿Ok? Si yo hubiese pintado el plano en sentido contrario, pues lo que tenía que entender era que el desplazamiento iba a ser hacia la derecha. ¿Ok? Así que el cálculo que voy a obtener es sencillamente cuál debe ser el valor de la aceleración. Pero tendré que interpretar posteriormente el signo que deba tener esa aceleración cuando vayamos a hacer el planteamiento de fuerzas. ¿Ok? Por lo tanto, por ahora no es tan indispensable el signo de esa aceleración. Entonces, como el objeto pues empieza, o mejor, coloco el plano donde va a empezar el objeto, significa que esto va a ser 0. Igual, estamos colocando un objeto, es sencillamente para que empiece el movimiento. Por lo tanto, la velocidad inicial también, 0. Así que podemos reemplazar y decimos que la distancia van a ser 20 metros, y eso sería igual a un medio de la aceleración que no conozco por el tiempo, que serían los 9 segundos elevados al cuadrado. ¿Ok? Y para hallar esa aceleración, sencillamente despejo. El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, y el 9 que multiplica, el 9 al cuadrado, mejor, que multiplica, pasaría a dividir. Por lo tanto, sería 2 multiplicado por 20, dividido entre 9 elevado al cuadrado, y eso me va a dar el valor de esa aceleración. Entonces tendríamos que la aceleración vale 0.49 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Con esa aceleración es que yo tengo que entender que todo se va a mover. Por lo tanto, ahora sí empiezo ya con conceptos de dinámica y voy a empezar otra vez lo mismo. La incógnita es aquí, ¿cierto? Porque esa es la que quiero hallar. Por lo tanto, mi sistema empieza en este lugar, por lo tanto voy con esta situación. ¿Ok? Entonces, tendríamos aquí nuestra sumatoria de fuerzas para el cuerpo 1, tendríamos nuestra normal, tendríamos la tensión, tendríamos la fuerza de rozamiento, perdón, el peso, tensión, peso, y para este caso sí va a existir fuerza de rozamiento, que además, como esto se va a mover en este sentido, significa que la fuerza de rozamiento tendrá que ir en sentido contrario. ¿Ok? Hacemos sumatoria, ahora sí necesito hallar el valor de esa normal, ¿por qué? Pues porque ahora sí existe fuerza de rozamiento, que es para eso que la necesitamos. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en sentido vertical, tendríamos la normal, positiva, menos la componente del peso en el eje vertical, que sería 0. ¿Listo? Despejamos y con eso obtenemos la normal, sería masa por gravedad por el coseno del ángulo. Entonces nuestra normal sería masa, de ese cuerpo la masa es de 16, por la gravedad 9.8, por el coseno del ángulo que mide 32. Entonces sería 16 por 9.8 coseno de 32. Y eso daría 132.97. La normal mide 132,97 newtons. ¿Listo? Y ahora voy con la sumatoria en sentido horizontal. Vamos a hacerlo acá. Sumatoria de fuerzas en sentido horizontal, tendríamos la componente
el peso, que es positiva. Tendríamos la fuerza de rozamiento, que es positiva, y la tensión sí sería negativa. ¿Ok? Entonces, peso en el sentido horizontal más fuerza de rozamiento menos la tensión, y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Nuevamente, o ahora sí, como necesitamos que este sistema se mueva hacia la izquierda, tenemos que decir que esta aceleración es negativa, por lo tanto, menos masa por aceleración. Y empiezo el cálculo. W en X sabemos que es masa por gravedad por el seno del ángulo, más la fuerza de rozamiento, que es mu, coeficiente de fricción, multiplicado por la normal, menos la tensión, y esto va a ser igual a menos masa por aceleración, masa de cuerpo 1, ¿no? Y empiezo a reemplazar masa, que son 16, multiplicado por la gravedad, 9.8, por el seno de 32, que es el ángulo, más el coeficiente de fricción, 0.4, por la normal, 132.97. La tensión, si no la conozco, no tiene fórmula, y esto tiene que ser igual a menos la masa, que son de 16, por el valor de la aceleración, que habíamos dicho que era de 0.49. ¿Ok? Como en esa ecuación solamente tengo una incógnita, pues, que es la tensión, pues la voy a despejar, la tensión la voy a pasar allá que quede positiva, y esta cifra que está negativa, la traeré para que quede positiva. Entonces escribamos completo, me quedaría 16 por 9.8 por el seno de 32 más 0.4 por 132,97 más 16 por 0.49, y eso me tiene que dar el valor de la tensión. Todo eso lo hago en un solo cálculo. 16 por 9.8, seno de 32, más 0.4 por 132.97, más 16 por 0.49. Y eso me dio 144.12. Por redondeo, 144,12, y ese es el valor de la tensión. Y ahora sí puedo pasar al cuerpo 1. Perdón, al cuerpo 2, que es el que tiene la incógnita. Entonces, para el cuerpo 2 tendríamos la tensión, que está dirigida hacia arriba, y tendríamos el peso. ¿Ok? Entonces, en nuestra sumatoria, tendríamos la tensión que está dirigida hacia arriba, que es positiva y que ya además la conocemos, menos el peso, que estaría dirigido hacia abajo, y eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Y otra vez lo mismo, para que este cuerpo suba, este tendría que estar bajando, y eso significa que esto tiene que dar negativo. ¿Ok? Nuestra incógnita en este momento va a ser hallar el valor de la masa. Entonces voy reemplazando tensión, 144.2, menos el peso, pero es que el peso no lo conozco y sé que se calcula como masa por gravedad. Y esto sería igual a la masa, a menos la masa, multiplicada por la aceleración, ¿cierto? Bueno, voy a reemplazar lo que sí ya conozco. La gravedad sé que vale 9.8. Y esto sería igual a menos la masa por la aceleración, otra vez la aceleración es de 0.49. Tengo dos términos que tienen la misma incógnita, que es la masa, así que me los llevo los dos para el mismo lado. Así que tendríamos 144,12
Este valor que está negativo pasaría a positivo. Y recuerden que el producto lo puedo escribir invertido, es decir, 9,8 por masa. ¿Sí? Pasó de negativo, pasó a positivo. Y lo único que hice fue invertir los dos valores. Lo mismo estos dos de acá. Pues se están multiplicando, lo puedo escribir como 0.49 m. ¿Ok? Y ahora puedo agrupar estos dos términos. Entonces esto sería 144,12 es igual a 9.8 m menos 0.49 m. Eso creo que da 9.31. Sí, creo que sí. Bien. Profe, le queda menos de un minuto. Ok, no, ya aquí es terminar. El 9.31 pasaría a dividir y con eso ya obtenemos el valor de la masa. 144.12 dividido entre 9.31. ¿Me puede mandar foto del procedimiento de ese ejercicio al grupo? ¿Cómo? Y si Ah, les 15. puede mandar la foto del procedimiento al grupo. Por eso lo Listo. estamos grabando. Eso lo estamos grabando. Y esto me daría 15,7